Buenas noches. Vamos a comenzar, honor a la hora, para que quede esto grabado. Le vamos a dar las buenas noches a todos quienes nos ven, nos escuchen esta noche 3 de septiembre. Sean todos muy bienvenidos a esta segunda transmisión en vivo de la Asociación Chilena de Ashtevi. Recuerde que están todos invitados a descubrir en nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, nuestra página web, donde podrán ver nuestros boletines, toda la información que quieran encontrar sobre nuestras terapias, los en vivos anteriores y todo lo que necesiten de su interés. Nuestro tema de hoy es sobre esta bella terapia de constelaciones familiares, lo que quedó pendiente de la semana pasada, que por problema de transmisión de internet no pudimos verlo. Hoy día vamos a tener a nuestro invitado especial que va a hablar de constelaciones familiares y cómo esto se puede trabajar dentro de la TVP. Me presento, yo soy Andrea Peña Fernández, soy dosorno, psicóloga, terapeuta de TVP, terapéutica holística, y mi rol de hoy en la transmisión será de moderadora. Y los invito a todos a participar y plantear todas las dudas que tengan y que puedan surgir ahí en el chat de Instagram. Nuestro invitado es Felipe Cerqueira, terapeuta de constelaciones familiares, terapeuta también de TVP y socio de Ashtevi. Nos vamos a agregar acá. Hola Hola Felipe, Andrea, ¿cómo estás? ¿bien y tú? Bien, bien. Qué bueno tenerte ahora sí con buena conexión. Ahora nos vemos perfecto. Muchas gracias por la invitación Qué y bueno tenerte. poder tener esta instancia de nuevo para poder hablar de estos temas que yo creo que a mucha gente le pueden servir. Sí, pues quedó mucha gente entusiasmada la semana pasada de todo lo que estaba hablando y ahí quedamos a mitad de camino. Así que vamos a empezar de cero esta entrevista hoy día, porque algunas cosas se escuchaban medio cortadas, así que de un comienzo vamos a partir para que quede todo clarito y saquen todas las dudas que tienen nuestro auditorio hoy día. Entonces, Vale. Felipe, vamos a empezar de lo primero. ¿Cómo llegaste a las terapias de vidas pasadas y a las constelaciones familiares? ¿Y qué fue lo que te motivó a dedicarte en este camino? Bueno, bueno, para partir, saludar a toda la gente que está viéndonos, nos está escuchando. A ti darte las gracias también por esta nueva oportunidad de poder hablar de estos temas. Eh, yo llegué a las terapias principalmente. Yo diría que la puerta de entrada a las terapias en mi vida fue el tarot terapéutico. Yo era muy fans, soy todavía muy fans de Jodorowsky, de Alejandro Jodorowsky. Y era parte de ser un artista completo, director, muchas, muchas obras, muchas películas o películas muy trascendentales. Además, él es un estudioso del tarot, el tarot de Marsella. Y desde ahí empecé un poquito a trabajar con eso, me fue como gustando cómo las cartas se relacionaban tan directamente con lo que las personas estaban preguntando, porque si bien es cierto, uno conoce el tarot como algo más predictivo, este tarot es más de entregar herramientas o de mostrar algunos caminos, Más que este sí, terapéutico. más terapéutico, exactamente. Eh, y luego de eso fui, ¿cómo decirlo? Fui paciente de TVP y desde ahí empecé como al principio la verdad no me costaba mucho creer en lo que la terapia podría hacer, para ser bien honesto, como que me juzgaba mucho en mi mente lo que estaba pasando, si era real o no, y muchas veces sentía que era como casi que ridículo lo que estaba sintiendo, lo que estaba pasando con la TVP. Hasta que llegó el día que me hicieron una TVP y fue tan removedora y tan significativa que me hizo un cambio de switch, pero muy potente. O sea, desde ahí entendí que realmente no es algo que uno se está imaginando, no es algo que uno se está inventando en la cabeza, sino que realmente es algo que está ocurriendo, que ocurrió, y después de la sesión de TDP pasaron muchas cosas que se asociaban a esto, entonces fue bastante como interesante, la verdad, que lo mismo pasó con las constelaciones,
Eh, Llegué por un tema más bien personal, pero que como que no quería enfrentar mucho y las constelaciones me ayudaron de cierta manera. Yo comentaba en la entrevista anterior que en las clases que tuve de constelaciones siempre me sentí muy incómodo. Estaba como que no quería estar. Ya. Estaba cumpliendo por cumplir, porque cuando yo empiezo algo me gusta terminarlo, pero me costaba mucho el hecho de creer en esa técnica y que me pudiera servir, hasta que me pasó lo mismo con la TDP, hasta que me sirvió. Y Te hizo el clic. como, sí, me hizo el clic, y como terapeutas de este tipo de terapias, uno llega por temas personales y de ahí Mm. van haciendo como el bichito de querer poder ayudar al resto con esto que uno está aprendiendo. La verdad es que en las constelaciones no tenía muy como definido el que yo quería hacer constelaciones después a más personas. Lo vi como algo más bien personal. Pero la verdad es que dije, bueno, si me sirvió a mí, también le puede servir a muchas personas más si es que puedo aportar con algún granito de arena en eso. Estaba dispuesto a hacerlo y por eso empecé ya a trabajar con esas dos técnicas en realidad. Claro, Sí, perfecto. Y ahora ya he entregado 100% a estas terapias. sí, sí, yo tengo una base más bien como de ingeniería y, bueno, soy ingeniero, pero me di cuenta a lo largo del tiempo que me gusta mucho estar escuchando a la gente, poder aportar en algo. Y yo creo que desde ahí también llegué a este mundo también de las terapias, Ujú. donde uno puede no solamente escuchar, sino también en este tipo de terapias como la TDP o las constelaciones que son bien potentes en algunos casos, uno puede lograr hacer cambios. En realidad el paciente o el consultante lo hace, pero uno guía en ese camino En ese camino. para que puedan lograr hacerlo. Ujú. Sí, medio cambio de vocación, bonito cambio. Sí, sí, un Sí, gran cambio. Pero me gusta, creo que em, debería darse más valor a este tipo de terapias, tener un mayor respaldo a nivel nacional, porque el nivel ya de otros países en Europa, Argentina incluso ya es más valorado que en Chile encuentro yo. así es. Así que sí. Sí. Oye, Felipe, y desde tu experiencia, ¿en qué se parece y en qué se diferencia la TDP con las constelaciones familiares? Y también, ¿cómo se podrían complementar ambas terapias en el proceso terapéutico? Mira, la terapia de vida pasada y las constelaciones creo que tienen un mismo objetivo, que es como tratar de ayudar a mostrar el trauma y poder buscar una solución a ese problema. Ujú. Las dos se basan en lo mismo. eh, Tratar de que el paciente se sienta de una manera que entienda lo que le está pasando. Porque muchos pacientes, muchos consultantes llegan a consulta, puede ser por dolor físico o porque no entienden por qué sienten lo que están sintiendo o porque se llevan mal con tal persona sin haber tenido ninguna relación previa. Y en la TVP o las constelaciones se van mostrando ciertas causas o situaciones que llevan al origen de la problemática. Y eso en las dos son, yo diría que iguales. En las dos tratan de trabajar ese motivo de consulta, esa problemática, ese evento traumático. Eso es como lo símil que tienen estas dos técnicas, como a grandes rasgos. Las diferencias, yo creo que la TVP en lo personal, creo que si bien las dos se pueden trabajar tanto temas físicos, emocionales, etcétera, etcétera, muchas patologías de salud mental, eh, y muchas cosas más en las dos terapias. En la terapia de vida pasada, creo que uno revive más el trauma, Ujú. eventos más potentes, más significativos que
Por ejemplo, temas de abusos, conflictos en la niñez, como hechos más puntuales y más duros, podría decirse de alguna manera. Y en las constelaciones, si bien uno puede trabajar lo mismo, pues también se trabaja el abuso sexual, el niño interior, es como más una mirada sistémica en donde eh, es muy importante tu origen familiar, tu árbol genealógico. Entonces, desde ahí uno empieza a indagar qué situación o qué momentos de tu vida te pudieron haber afectado para llegar a la situación en la que estás hoy día. Eso es como, yo diría, como las grandes diferencias, pero en realidad creo que son muy similares, solamente que es como las religiones. Hay Ujú. religiones católicas, budistas, pero todas creen en un mismo ser todopoderoso con distintos caminos, pero llegan a lo mismo. Llegan a lo Es lo mismo. mismo con esta terapia. Con la TBP y con las constelaciones uno puede llegar a trabajar las mismas cosas desde una mirada diferente. Ujú. Llega a la sanación, que es el objetivo principal. Exactamente, sí. ¿Y qué tipo de situaciones o problemáticas pueden trabajarse mejor con TBP o cuáles mejor se pueden trabajar con las constelaciones familiares? ¿Hay algunas como que tú recomiendas más para cada cosa, aparte de las que mencionaste recién? Sí, yo creo que y es algo que lo puedo decir por experiencia que he tenido con mis consultantes, que creo que es muy bueno trabajar, por ejemplo, bloqueos de infancia o bloqueos en general en la vida, pero generalmente los casos que he tenido yo han sido de pacientes que han llegado con bloqueos durante su niñez, durante su adolescencia, y llegan a la consulta y me dicen, ¿sabes qué? Necesito trabajar esto, y vamos haciendo la entrevista inicial, y voy indagando algunas cosas, y de repente me dicen, pero sabes que no me acuerdo nada de la niñez, pero siempre ha sido así. Y yo digo, ojo ahí porque algo está pasando, algo pasó en tu cerebro, se disoció, algún evento traumático hizo que siguieras orgánicamente funcionando, pero eso todavía está ahí atrapado a lo mejor en ese momento. Ujú. Entonces creo que la TBP ayuda mucho en ese tipo de situaciones. eh, en cuanto a eventos traumáticos más potentes. Y las constelaciones familiares, como experiencia personal, me ha tocado mucho de ver y trabajar con pacientes o consultantes que llegan a la consulta es como lo que más se da en realidad, voy a hablar como del promedio más alto, es por situaciones de pareja que en el fondo las personas se tienen que hacer cargo casi como si fueran mamá o papá de esta otra persona para poder estar bien con su pareja. Como los En el cambios fondo, de roles. claro, y en el fondo llegamos indagando en la sesión de constelaciones a, a situaciones que tienen que ver mucho, pero así uno como terapeuta como que al tiro lo tiene, pero obviamente uno tiene que ir trabajando paso a paso con el paciente para que él también lo pueda entender y lo pueda ver como lo estoy viendo yo en este caso. Ujú. Entonces, siempre llegamos como al punto de que hubo o no hubo en realidad relación paterna o materna durante la infancia, no sé, papás ausentes, mamás muy demandantes, pero de mala forma, o sea, exigentes, rígidas. Entonces, son situaciones que generalmente hacen que las personas en la adultez, cuando van pasando los años, empiecen a elegir como el mismo tipo de pareja y el mismo tipo de amor. No se exigen, o sea, es el amor que aprendieron a recibir y por lo tanto siempre van a nivelarse a ese nivel, a ese tipo de relaciones. Y es lo que más me ha tocado ver en constelaciones familiares, que en el fondo las relaciones que se van repitiendo, los patrones repetitivos que tienen las personas con sus parejas, tiene que ver mucho con la relación paterna o materna que tuvieron o no tuvieron durante su infancia o adolescencia.
Qué interesante. Sí. Oh, sí, yo estoy estudiando ahora constelaciones, pues igual me Mira, interesa todo esto. eh, Sí. Oye, ¿y algún caso en específico que puedas contar de TBP o de constelaciones de algún consultante que hayas sentido algún cambio profundo en especial que pudieses compartir, que tengas la autorización ahí para compartir? eh, creo que me acuerdo de un caso cuando estaba estudiando TBP. Me acuerdo, siempre me acuerdo de este caso porque fue mi primera paciente, era de Santiago y la atendí de manera online. Entonces, fue todo como un poco más complejo en cuanto a práctica. Pero el tema que abordamos fue la ansiedad. Ella me contó sobre su ansiedad, que sentía mucha ansiedad, incluso esta ansiedad, porque era una mujer joven, de haber tenido veintitantos años, estaba estudiando o trabajando, no recuerdo muy bien, pero estaba como en proceso, no sé si de tesis o práctica, estaba ya como terminando su estudio, y estaba con mucha ansiedad. Y esta ansiedad le impedía mucho no salir, no querer juntarse con amigos, con amigas, lo que en el fondo se traducía en que a lo mejor las amigas pudieran pensar que ella no quería estar con las demás, le producía más conflictos a largo plazo. Y le hice la sesión de TDP y llegamos a un momento de la vida intrauterina en donde ella se sentía como de 6 meses dentro de la guatita de su mamá y se daba cuenta que su mamá estaba como desesperada, estaba muy angustiada en la casa de su mamá, o sea, en la casa de su abuela, de la paciente. Y esta mamá estaba muy angustiada, tenía muchas ganas de salir corriendo, como que no quería seguir con esa carga que significaba el embarazo. Y muchas otras situaciones que estaban viviendo con el papá de ella, con la familia, etcétera, etcétera, que en el fondo gatillaban que su mamá se sintiera de esa manera. Entonces ella, mientras estaba en la guatita de su mamá, empezaba a sentir todo esto, todas estas sensaciones de angustia, de desesperación, de querer salir corriendo, de esconderse. Todo eso ella lo fue absorbiendo y de una u otra manera le estaba afectando al día de hoy. Al momento de trabajar eso, ella pudo darse cuenta de dónde venía esta sensación, qué poder hacer a lo mejor, darse cuenta que lo que estaba viviendo no era del todo de ella, sino que era una transmisión que su mamá estaba haciendo a través de sus emociones, eh, y pudo entender que esa ansiedad que ella no sabía de dónde venía, ya tenía por lo menos una respuesta al saber que eso ella entendía que era transmitido por su mamá y que por lo tanto le pertenecía a su mamá, no a ella. Entonces eso ya fue un gran paso para darse cuenta y sentirse que en el fondo ella no es que estuviera tratando de evadir situaciones ni querer esconderse, sino más bien estaba sintiendo lo mismo que su mamá en ese momento. Creo que sí. Entonces fue muy potente para ella darse cuenta de cómo su mamá había sentido su embarazo, qué emociones había sentido la mamá al estar en situaciones como complejas familiares debido a este embarazo. Entonces fue bien removedor en el fondo. Ella también hizo, más que juzgar o castigar a la mamá, ella como que comprendió mucho más a su mamá, y creo que en el fondo se puso en el papel de su mamá en ese momento, lo cual hizo que ella pudiera darse cuenta de, bueno, de la importancia o de la forma en que su mamá actuaba generalmente con ella, porque también lo vimos en la entrevista, pero le sirvió mucho para entender sobre todo de dónde venía todo esto. Ujú. Y al paso de los días, yo igual trato de seguir en contacto con los consultantes. Después hay un análisis terapéutico que trabajamos nosotros. Y
en ese análisis ella me contaba que sí había podido juntarse con sus amigas, había podido tratar de terminar su tesis, porque hasta eso le estaba influyendo esta ansiedad en donde no podía seguir trabajando en su tesis, en su práctica, porque estaba muy complicada con esta ansiedad. Entonces, al momento, o sea, los días pasaron y se pudo dar se pudo abrir el panorama en donde ella podía, en el fondo, tomar ese ímpetu y poder decir, no, sabéis que yo sé de dónde viene, esto no me corresponde y salgo. De hecho, me dijo algo similar a eso, como que ya como que basta de estar así y ya entiendo de dónde viene, tengo que salir de esto y trató de juntarse más con amigos, con su núcleo cercano de personas que ella quería. Entonces fue bien potente. Y otro caso también de TDP que siempre lo recuerdo porque para mí fue muy impactante, fue que una paciente llegó por tal cosa, pero como siempre en las terapias, de repente los pacientes preguntan algo y se llega a algo totalmente más distinto y profundo, Exacto. que tiene relación con lo que preguntaron, pero que en el fondo ellos no se esperaban llegar a un momento tan trascendental. Entonces ella, me acuerdo que estábamos también era una mujer, de, no sé, unos 30 años, y llegamos a un episodio donde estaba de niña, ella vivía con sus padres, y ella me dice, estoy parada en el balcón, ella vive en un tercer piso, y me caigo. Entonces ella había sufrido un accidente, y en este accidente ella ve a otra niña corriendo, y ella va persiguiendo a esta niña, y claro, yo me di cuenta que esta niña que estaba arrancándose de ella era su alma. O sea, primera vez que yo veía como la pérdida del alma tan gráfica, como tan caricaturesca, por decirlo de alguna manera, donde la propia consultante veía eh, a su alma como otro ser, como otra niña jugando que se arrancaba de ella. De hecho, nos costó mucho recuperar esa alma porque era una pérdida total del alma, en donde tuve que acudir a toda mi imaginación para poder que ella pudiera recuperar su alma y poder integrarse completamente a ella, porque si yo la veía, lo que me acuerdo era una persona muy plana, como la teoría dice que las personas pasan así como en piloto automático, Ujú. efectivamente ella estaba así. Y obviamente nos dimos cuenta en conjunto con la consultante que ella había perdido, pero la totalidad de su alma. O sea, para mí fue muy impresionante ver eso y verla después que pudo recuperar su alma. Se veía ya con una vibra distinta, con una energía diferente. Y ella me lo hizo saber también. Me hizo saber que le había hecho mucho bien el poder reintegrar esa alma, porque la reintegró abrazándola a esa niña como jugando con ella, y al final la termina abrazando y se integra totalmente con ella. Entonces fue muy potente para ella. Y además que, como te decía anteriormente, en estos casos se ven en la TBP, a diferencia de las constelaciones, uno trabaja más con los traumas muy duros a veces. Y con ella en específico llegamos a un momento en donde ella tenía bloqueado su mente con este recuerdo. Llegamos a un momento muy duro en donde ella se daba cuenta que su progenitor había querido eh, desaparecer a toda su familia. Entonces fue muy potente. De hecho, ella recuerdo que quedó mucho rato así como sin hablar, en silencio, y costó mucho reintegrarla. Entonces fue algo muy potente, pero al final, después, con el paso del tiempo, con el análisis que se hizo terapéutico, ella me comentaba que, claro, había sido un episodio muy duro, muy dramático, que ella lo tenía presente, pero no de esa manera, pero que en el fondo
le había servido también para tomar algunas decisiones en su vida con respecto a su familia. claro. Entonces, son situaciones bien potentes, bien complejas en realidad, y creo que es importante que las personas sepan que uno no necesita o uno no está para atender esas consultas que son para saber si fui un faraón o fui un rey en otra vida, sino Es más por bien, curiosidad, pues. claro, no es para ir de paseo a una vida pasada, sino es más bien para poder trabajar en algo significativo, en algo que realmente esté afectando el- la vida de las personas. O sea, es mucho más que una visita anecdótica, la TDP, y lo mismo las constelaciones. Que Lo sea mismo con las sanador. constelaciones. Sí, exactamente. Y en las constelaciones, bueno, generalmente se repite mucho el tema de la relación parental y pareja. Es muy repetitivo. Creo que eh, lo que más yo rescataría de las constelaciones es que, si bien, al igual que la TDP, no te imponen el perdón, como que yo le diga al consultante, oye, ¿sabes que tienes que perdonar a esta persona porque te va a hacer bien? Uno lo menciona, pero no con una incidencia donde uno le exija al paciente o al consultante perdonar. Pero sí, en las constelaciones, yo creo que lo más potente es poder decirle a un paciente que tiene casi que un odio, una rabia a su papá o a su mamá, decirle, ¿sabes qué? Cierra tus ojos, respira, visualiza a tu mamá, a tu papá y dale las gracias. Dale las gracias porque sea como sea, esa persona que está ahí frente tuyo te dio la vida. Así Y es. eso cuesta a veces, pero en casi todos los casos las personas lo hacen. Y eso te abre un poquito la posibilidad de ir aceptando, de ir incorporando y de poder integrar todo lo que necesitas para poder estar mejor en el fondo. Y que hicieron lo mejor posible dentro de sus propias heridas. Así es. Con sus propias herramientas, con la conciencia que tenían, con lo que le entregaron, pudieron de una u otra manera dar la vida, entregar afecto o no, pero es lo que fueron. Así Ujú, que yo creo que eso es bien potente, suena fácil, ujú. pero es bien difícil en la práctica, tanto como para el consultante como para mí también, porque yo me pongo en los zapatos o trato de ponerme en los zapatos del consultante y claro, obviamente hay historias bien eh, de ausencias, de abandono, que uno dice, no hay caso, pero la constelación te lleva a poder trabajar en eso y poder que el consultante pueda en el fondo abordarlo y mirarlo desde esta mirada más desde el agradecimiento, desde el orden sistémico. Entonces, es bien interesante esa postura. Claro que sí. La Verito me preguntó, Felipe, ¿dónde te formaste en constelaciones? Yo me formé en una escuela que se llama Equilibrio y Sabiduría, Ujú. que es una escuela donde te hacen clases teóricas y después te hacen prácticas tanto grupales, individuales y con algunos software por si no tienes ningún. Lo que pasa es que en constelaciones, como tú a lo mejor sabes, se trabaja con figuritas que se llaman Ujú. famores, lo Amores. que, lo que representa a personas o situaciones o conflictos que se pueden trabajar dentro del campo constelatorio, campo cuántico. Entonces, te enseñan a trabajar desde toda esa mirada individual, grupal y con algunas herramientas más ya digitales en donde puedes trabajar con consultantes si es que no tuvieras ninguna de esas dos herramientas. Ujú. Perfecto. Me preguntaron también por ahí, ¿cómo puedo hacerme una regresión o una constelación con Felipe? Eh,
Bueno, yo trabajo en Alma, Terapias de Sanación, que es la página donde estoy conectado. Ujú, Ahí tienen que llamar al WhatsApp más 569-488-24180 o en las mismas redes sociales. ujú. Y la forma de trabajar que tenemos, por ejemplo, con la terapia de vida pasada, nosotros trabajamos con una entrevista inicial en donde se evalúa el motivo de consulta y además si el paciente o el consultante está en condiciones de hacerse una regresión. Luego se hace la regresión y después de la regresión, aproximadamente después de 2 semanas, trabajamos con un análisis terapéutico, en donde se, se entrevista nuevamente al paciente, pero en realidad el paciente es el que va contando cómo se fue sintiendo después de la regresión, es como un acompañamiento terapéutico, porque la verdad, y debo ser bien honesto, yo al comienzo, bueno, Natalie, mi esposa, ella empezó con el tema de las terapias de vida pasada, que a mí me fue como encantando cada vez más. Y cuando ella lo hacía, yo le decía, ya, pero tengo la sesión de regresión, pero ¿qué más? Ya entendí que en esta vida fui tal cosa y me pasó esto. Pero ahora, ¿cómo lo incorporo en mi actualidad? ¿Cómo lo incorporo con mi diario vivir? Eh, y por eso es que después tomamos la determinación de hacer este análisis terapéutico en donde uno va devolviendo y el paciente más que nada te va eh, entregando un feedback de lo que fue esta sesión para él y desde esa misma sesión de análisis uno puede ir sacando otro tipo de acompañamiento o ya sea con la misma técnica o otro tipo de terapia psicológica u otra cosa. Ujú. Entonces, ¿y por qué 2 semanas? Porque primero partimos, no sé, a la semana siguiente, pero las personas aún no tenían como procesado toda la sesión y tampoco tenían recuerdos tan vívidos de lo que estaba pasando, lo que le había pasado en la sesión, porque después de la sesión, a la semana llegaban y se acordaban de lo mismo, pero después de las 2 semanas, cuando fuimos probando este sistema, nos dimos cuenta que a las 2 semanas las personas llegaban con más recuerdos. Entonces, y no eran recuerdos que tenían que quedar ahí olvidados, sino que eran importantes igual dentro de lo que se había trabajado en la regresión. Entonces, por eso lo trabajamos así. Me parece muy buena idea, sí. Es verdad que van apareciendo más cosas que hay que seguir trabajando de Sí, repente, sí, así es. de todas maneras. Bien, Felipe, y si alguien, los que nos están escuchando y sienten el llamado a trabajar con su alma, con estas herramientas, ¿qué recomendarías tú para dar este primer paso con confianza y claridad? ¿Qué consejo le darías a esas personas que quieran hacer estas terapias? Bueno, yo creo que ya al preguntarse eso, están como atreviéndose a dar un paso. Al yo preguntarme, ¿será necesario que me haga esta terapia o no? Es porque algo hay en mí que me está diciendo, oye, a lo mejor tengo que trabajar en algo. Algo me está haciendo sentir esta necesidad. Pero, como te decía al comienzo, yo creo que lo más importante es que las personas se informen. Yo siempre creo que es importante que uno llegue informado con quién se va a atender, dónde se va a atender y qué tipo de terapia le va a realizar. O sea, yo creo que es la base para que la persona pueda entender un poco más a lo que se va a enfrentar. Entonces, en nuestro caso, nosotros somos bien transparentes y trabajamos siempre eh, con situaciones en donde nosotros podemos explicar a la persona antes de qué se trata cada cosa, con más detalles, porque de repente la gente escucha en TikTok, escucha en Instagram, en Facebook, y dice, hoy las constelaciones están de moda, pero a lo mejor no es lo que necesita, entonces no porque sea una moda, una tendencia, le va a hacer bien a todo el mundo. Miro la Las tera- película Ser mi otra yo y todos quieren hacerse constelación. Exactamente. Ujú. Sí. Entonces, las terapias son para cada persona, o sea, cada terapia es distinta para cada persona, por lo tanto, no a todo el mundo le va a servir una TDP, no a todo el mundo le va a servir la constelación,
va a depender mucho de lo que se quiera trabajar, de lo que la persona necesite poder desarrollar para encontrar eso que a lo mejor le está incomodando, le está haciendo sentir mal. Ujú. Pero la recomendación es esa, yo creo que es informarse bien del terapeuta que te va a atender y del tipo de terapia que te va a realizar. Porque siendo bien así honesto, hay mucha gente que es, por decirlo de una manera más suave, como un terapeuta circense, en donde no se toma en serio las terapias y lo que hacen es disminuir la credibilidad, la confianza de las personas que sí hacen un buen trabajo más profesional Ujú. y por eso digo que es importante indagar con quién. Creo que eso es súper relevante. Y ya al hacerte esa pregunta de quién, de si esto me puede servir o no, ya es por algo, te está haciendo ese llamado. Sí. Yo muchas veces no le echo la culpa al terapeuta, yo le echo la culpa a quienes dictan los cursos, ¿Sí? porque hay cursos que muestran que son una maravilla y la gente, a mí me ha pasado, he hecho cursos que prometen muchas cosas y uno lo hace y nos, y uno, o sea, yo me siento no preparada para hacer esa técnica después. Ujú. Y pues no Sí, la hago ¿verdad? porque ya he estudiado otras cosas y sé que no me va a servir eso. Claro. Pero no todos, no sé, pues hay cursos que he visto, no sé, que sales como terapeuta holístico Ujú. en un año y estudian regresiones, flores de Bach, constelaciones, Sí, un montón de, y sí, pues, no, ven una pincelada de todo, pero no pueden hacer esas terapias, exactamente. Sí, y lo más lamentablemente. importante, exactamente, yo estoy muy de acuerdo con eso. Creo que no se puede como juntar tanto En una en, cosa. en una cosa. Y lo otro es que no, las personas creen que al venir a hacerse este tipo de terapias van a salir de la consulta y va a ser como, oh, un mundo nuevo, distinto, me mejoré, No es sané. magia. Y no es magia, no es mágico, esto tiene todo un trasfondo científico también, espiritual, y por eso se llaman terapias, porque tienen que haber una sucesión de cosas que vayan ocurriendo, de regresiones que se vayan haciendo, de constelaciones. De repente hay gente que en una regresión o en una constelación sale, pero muy bien, también es verdad, pero en forma, yo creo que bien escasa ocurre eso. Creo que hay que sacarse como de la cabeza que es algo mágico que te va a cambiar la vida, pero te hace una regresión y eres otra persona. Si bien es una experiencia muy vivencial, creo que hay un trabajo que debe hacerse también por parte del consultante. Yo siempre digo, ayuda para avanzar más rápido, Exactamente, sí. pero no es la solución del todo. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo le Sí, digo a mis pacientes, lo que uno avanza en 15, 20 sesiones psicológicas, lo avanzamos en una regresión, pero hay que seguir trabajando. sí, así es, justamente. Sí, Sí, así por que, ejemplo, yo en las constelaciones y en la TVP igual siempre les doy tareas a mis pacientes, siempre les dejo tareas, porque en el fondo siento que el trabajo no termina en la sesión cuando se acaba la hora y media o las 2 horas, no termina ahí. Entonces yo siempre les dejo tareas para que ellos puedan, en el fondo, trabajar con ellos mismos, porque ellos son los interesados en poder solucionar lo que están trabajando. Entonces, yo ocupo mucho la psicomagia, en constelaciones también, a veces en TVP, porque creo que es muy importante que el consultante pueda seguir con ese trabajo desde casa y pueda demostrarse a sí mismo que él también puede ir sorteando ciertas situaciones. Por ejemplo, la escritura terapéutica es muy útil en las constelaciones familiares. También los altares que uno puede brindarse en cuanto a personas que no están o también en situaciones en donde uno necesita recuperar la niña o el niño interior.
Hay uno, por ejemplo, que uno puede poner una fotografía, tú tomas una foto tuya de niña, la miras, la que más te guste, la dejas en un altar tuyo muy personal. Y la dejas ahí la foto y cada vez que puedas te vas tratando como con cariño, te vas diciendo cosas con cariño para sanar esa niña o ese niño que a lo mejor no tuvo esas palabras desde su mamá o desde su papá, entonces lo vas sanando desde ahí. Ujú. Son bonitas herramientas, uno puede trabajar mucho y la verdad que yo creo que nunca terminamos de trabajar en nosotros. Exactamente, creo que es un trabajo arduo y largo. Sí, esa es una noticia lamentable para todos. Así Sí. que, bueno, Felipe, creo que no hay más consultas. Quedó todo súper claro. Te agradecemos hoy día, ya estamos en la hora. Agradecemos tu paciencia, tu buena disposición. Hoy día la entrevista estuvo súper interesante. Vamos a dejar para quienes están interesados ahí después al final el Instagram, todos tus datitos para que te quieran ¿Ya? contactar y todo. ¿Ya? Así que te damos las gracias, te despedimos y esperamos tenerte en otra oportunidad más adelante de nuevo, Sí, de todas maneras, muchas en otro en gracias. vivo. Así que Sí, muchas gracias. muchas gracias a ustedes, Andrea, por esta Bueno, oportunidad. que estés súper bien. Y Igual, agradecemos a todos los que se conectaron hoy día también, esperando que les sirva toda esta información, que se motiven a realizar estas terapias, a guiar también para sanar a otras personas. Y a los que quieran también que sean terapeutas, ingresar a nuestra asociación. Y gracias a todos los que estuvieron aquí por permitirnos llegar a sus vidas, sus almas y traer tranquilidad a estos días. Los dejamos todos invitados entonces para fin de mes para hablar de otras terapias, para ir aprendiendo un poco más y se atrevan a hacerse diferentes terapias. Así que buenas noches, que descansen, disfruten esta mitad de semana y que tengan un hermoso mes de septiembre. Nos vemos a fin de mes. Chao.